Los periodistas es inevitable, es muy tentador llamar a los protagonistas de la historia, a los protagonistas de ese momento. Cuando hablamos del menemismo en sentido amplio, nunca siendo peyorativo, sino todo lo contrario, del menemismo como hecho político de nuestra historia, hablamos de apellidos que son inolvidables. Siempre hablamos, por ejemplo, de Carlos Corach, ayer lo llamé por teléfono, y también hablamos de Alberto Coan. Coan y Corach. Yo siempre digo Corach, Coan, Coan y Corach, que son recuerdos estampados en mi memoria de cómo consumía información, y eran esos personajes muy potentes que se llevaban la marca de la discusión pública. Tenían esa fuerza. Los periodistas los enfrentaban, preguntas, respuestas, y ellos tenían esa gran capacidad, sin redes sociales, sin internet, sin estar mediados por todo lo que hoy abunda, de llevarse la marca para conducir la discusión pública. Uno de esos personajes, lo invitamos a conversar de esto, es Alberto Coan, y aquí está con nosotros. ¿Cómo anda, Alberto? Bien, bien. Diría que muy bien. Bien, viendo cómo se desarrollan las cosas, viendo cómo pasan las cosas en el mundo. Recién estaba viendo el tema de la guerra de Ucrania. A mí me da muchísima bronca y pena la guerra. Claro que sí. He estado en el Golfo durante la guerra del Golfo, he estado en muchos lugares. Pero las guerras son cosas que los pueblos no tienen nada que ver y las hacen los que tienen que... A veces pienso vender armas o algo por el estilo. Me da mucha rabia y mucha pena. Usted fue secretario general de la presidencia de Carlos Menem. Y ministro de Salud y Acción Social. Ministro de Salud y Acción Social. Y secretario general del partido también. Y secretario general del partido. ¿Y acompañó a Carlos desde el arranque? Desde el año 73. Pues yo soy geólogo. Así que fui a La Rioja. Yo me estaba por ir a Australia. Sí. Y me habló un amigo de La Rioja y me dice: che, mirá, ganó Menem, estamos por tomar geólogo. ¿Y cuánto pagan? Pagaban lo mismo que en Australia. Y me fui a La Rioja, que era más duro que Australia en esa época, porque no había... Me acuerdo que estaba recién casado, no había aire acondicionado, nada. Mi mujer me quería matar. 73. ¿Y lo conoció Carlos de ahí? Ahí lo conocí, fui director del área de perforaciones de agua de La Rioja. Y bueno... ¿Cómo lo conoció? Haciendo obra, una obra del norte de La Rioja. Ajá, apareció un día. Apareció un día, él era gobernador. Sí. Y bueno, después yo fui director de la Casa de La Rioja acá cuando él fue. ¿Y usted vio que había un presidente ahí cuando conoció a ese hombre? Siempre creí. ¿Sí? Siempre creí. ¿Por qué? Porque uno tiene fe en algo, tiene mucha confianza en algo y tiene mucha irresponsabilidad en muchas cosas. No, pero en serio, él decía yo voy a ser presidente, pero él lo decía ya en esa época y... Bueno, y los que estábamos ahí seguíamos al que iba a ser presidente. Fíjense que después, él fue preso en el 76. Sí. Estaba preso en Magdalena y decía yo voy a salir de acá y voy a ser presidente y voy a meter preso a los que me habían metido preso. Y algunos creían que estaba volviéndose loco. Y así pasó. Salió de Magdalena, fue presidente y metió preso a los que lo habían metido preso. Hay una escena en la serie que es en el arranque, en el primer episodio, que hay un pueblo vacío, una plaza, y aparece Carlos vestido de caudillo del Facundo, viene con su caballo y su poncho, y no hay nadie. Y es muy ilustrativa porque parece mentira, la convicción se ve de una persona que está dispuesto a llegar a donde quiere, pero está en el medio de la nada, y de ahí hasta el poder hay una ruta inmensa que no está pavimentada. Pero no paró de caminar. Mire, nosotros hemos recorrido el país 30 veces, pero casa por casa, lugar por lugar, tenemos el menemóvil, un auto, esto, lo otro. Y bueno, iba recorriendo el país. En esa época, yo siempre sostengo que puede haber muchos medios de comunicación, muchas redes, pero nada reemplaza el contacto personal, creo. Porque el contacto personal es mucho más directo. Y bueno, eso es lo que hacíamos. La verdad que... Yo cuando vi el primer capítulo de la serie pensaba, el timbreo ya lo habían descubierto. Yo no me acordaba, no sabía que, porque Macri puso de moda el timbreo de ir por casa en su momento el PRO. ¿Y ustedes tomaron esa estrategia de verdad él tocaba la puerta de la casa? Mire, tocaba la puerta de la casa, se presentaba, saludaba. El timbreo también es algo que en los países donde el voto es voluntario, Estados Unidos, yo lo he acompañado a Edward Kennedy a una campaña en Nueva York. Él iba casa por casa y le decían de todo por ahí. Yo te escribí, vos no me contestaste, qué sé yo. Pero lo que hizo Menem fue una cosa
creo que irrepetible, las caravanas, por ejemplo. Las caravanas, los ñoquis del 29 que hicimos en La Boca. No me acuerdo, cuéntenos esa. Claro, no habían nacido ustedes. No, sí. Una vez un 29, me acuerdo que Sister Piller lo organizó. El manager de Maradona. Sí. Ok. Organizamos ñoquis en La Boca. Pero 20.000 personas, 30.000 comiendo ñoquis. Y tuvimos que sacar la olla de un hospital que después sancionaron a los directivos del hospital. Porque les dieron la olla. Pero las caravanas eran de cientos de miles de personas. Yo le diría que en Rosario, en Tucumán, en unas caravanas impresionantes. Y la gente se quedaba hasta cualquier hora porque era una demostración, yo creo que era una necesidad de fe, de creer en algo. ¿Años? ¿80? No, estoy hablando, nosotros esa campaña interna fue en el 88. 88 contra Cafiero. Así que debe haber sido 85, 86. Ahora, llego a los 90, del Menem de la campaña al Menem presidente. ¿Se ven dos Menem? ¿Qué Menem era? Mira, en esa época venían muchos asesores de afuera, muchos investigadores de afuera, y me pasaban informes. Me decían, no, Menem se tiene que cortar las patillas, tiene que sacarse esos trajes brillantes, qué sé yo. Le decía, mira, si hace todo eso vamos a perder, dejémoslo ser natural, normal. Y bueno, después fue evolucionando, después se achicó el pelo, las patillas. Sí. Despacio fue cambiando, yo diría cambiando en el aspecto, pero no en el pensamiento. Claro. ¿No en el pensamiento? No. No, él siempre tuvo el pensamiento. Fíjate que Menem privatizó todos los medios de comunicación, cosa que a veces se olvida. Sí. Pero él siempre dijo que había que privatizar los medios. En la época de Alfonsín, cuando había periodistas presos y había lista de negras y todo lo demás, él siempre me decía, hay que privatizar los medios. Privatizar los medios. Pero mil cosas que ya tenía en la cabeza él. Hay una asociación del mundo menemista y del mundo de los 90 con la frivolidad, ¿no? O sea, visto desde lejos temporalmente, había un mundo muy... De hecho, vemos la galería de fotos, había también un mundo muy frívolo. ¿Era Los tan Rollins, así? Madonna. ¿Era tan liviano? No. A ver. Yo creo que no era tan liviano, no era tan frívolo, porque fíjese que la frivolidad no tiene nada que ver con haber terminado con los golpes militares, por ejemplo, ni tiene que ver con haber hecho los puertos. La frivolidad era parte de una alegría, como decía, que se vivía en ese momento. Venía Madonna, sí es verdad, vinieron los Rolling Stones, es verdad. Pero bueno, venían porque también Argentina... Partidos de básquet. Claro, Argentina interesaba en el mundo y a Menem le interesaba vivir. Él vivía 24 horas, 20, o pongámosle 20 gobernaba y las otras 4 cosas de él. Pero Le interesaba disfrutar de la vida. le interesaba disfrutar de la vida. Yo creo que esa era la realidad de todo esto. ¿Por qué había otro espíritu en la Argentina? Porque Menem transmitía ese espíritu de alegría, de serenidad y de conducción también. Y lo transmite de arranque, porque ustedes llegan y se encuentran con un despelote bárbaro. Ustedes llegan y la Argentina... Bueno, primero que se ve, y esto me lo recuerda la serie, que Alfonsín decide entregar el mandato antes de tiempo, naturalmente. Pero Menem no perdía la calma frente a un escenario tan áspero, de la inflación disparada, de los saqueos, de la... Recordemos que había sido 2 veces gobernador de La Rioja y electo por 3ª vez. Había estado 6 años preso. 6 años preso. Es decir, Estaba había pasado por todas las experiencias que uno necesita pasar a veces para... Pero no, nosotros cuando llegamos había el 5.000% anual de inflación. 5.000%. Los precios se cambiaban a la mañana, al mediodía y a la tarde. Claro. El principal empleado de un supermercado no era el vendedor, era el remarcador. Y bueno, eso era de la época de Alfonsín cuando Menem llegó al país. Al gobierno. Ustedes tuvieron después una hiperinflación también, ¿no? Sí, tuvimos 2 o 3. ¿Y cómo fue? 2, creo. Pero era la forma de poder parar también todo eso. Teníamos hiperinflación, la gente estaba en las calles. Sí. Era un lío, la verdad que, y bueno. ¿Y cuándo le encuentran la vuelta? Ahí... Yo creo que se le encuentra la vuelta de entrada con el plan Bonex. Acá ella que es estudiosa de la economía. Con el plan Bonex se arrancó una especie de se arrancó la vuelta. licuadora. Se arrancó la licuadora con el plan Bonex. Bueno, pero después se pagó a todo el mundo. Todo el mundo salió contento del plan Bonex. Sí. Primero licuamos las deudas y después se pagaron las deudas. Claro. Y bueno, después vino nosotros entramos con el plan Bungiborn al gobierno. Sí. Era un plan inteligente también.
Y después, bueno, quienes lo aplicaron fue Herman González, bueno, Sí. después vino Cavallo. Y ahí la convertibilidad es idea de Cavallo, les dice Cavallo, vamos acá. Cavallo, la verdad que ha sido para mí un hombre muy capaz, muy capaz. Yo le presenté a Cavallo a Alfonsín. Lo llevé en el auto cuando renunció Grispun. Ujú. Y después Cavallo, la verdad que lo conoció a Menem y ya hicieron un buen conjunto, porque una cosa siempre basado en la conducción política, porque yo siempre digo, fíjense cómo le fue a Cavallo con Menem y cómo le fue con De la Rúa. Sí. 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 La conducción política es esencial para que la economía ande bien. Ujú. Claro. A ver, y en ese sentido, nosotros, bueno, hoy estamos gobernados por un oficialismo que reivindica muchísimo los años 90 y la figura de Carlos Menem, que es una figura muy controvertida y revisada en la historia argentina, pero el oficialismo lo reivindica mucho. ¿Cómo evalúa usted la conducción política hoy, donde todo parece ser la hoja de ruta económica? Yo diría que hay que aceptarlo como tal, ¿viste? A uno le puede gustar o no un candidato, pero si gana por el 54%, primero algo significa, que hay mucha gente que cree. Segundo, la economía es una cosa muy importante. Ya acordémonos que Clinton decía, es la economía, estúpido. Y Menem estabilizó la economía y también consiguió un país distinto. ¿Cómo evalúo? Yo creo que está en un buen camino. Yo comparto el fondo de todo lo que está haciendo este gobierno. A veces la forma es lo que... Pero yo vengo de otra época también. Así que tengo que aceptar eso. No, y aparte, con Menem la forma también era muy cuestionada. A Menem se lo cuestionaba también por su forma de vivir, por su expresividad. Bueno, sí, y era pero lo que era. mira, pongámonos a pensar, como decía Sí. la señorita, el cuestionamiento o no cuestionamiento. ¿Quién lo cuestionó a Menem? Los medios. Claro, la política. Algunos medios. Los medios. Los medios, básicamente. Bueno, pero pasa que Página 12 encontraba cosas importantes. Digo, una discusión de los 90 fue la corrupción. Entonces, No, sé pero si ahí tanto está las la equivocación. formas, sino... Ahí está la equivocación. Yo creo que hubo corruptos en los 90, pero que no hubo corrupción estructural. ¿Cuál es la...? A ver. La diferencia entre algunos personajes corruptos y bueno, y la corrupción en un gobierno. Porque si fuéramos con ese criterio estaríamos juzgando a todos los gobiernos del mundo por los problemas que tiene algún personaje. Pedro Sánchez en España, o Macron en Francia. Bueno, es que de hecho a Pedro Sánchez se lo está Ahora. cuestionando. Usted, Pero siempre la misma historia. Aparte hay una cosa que es real, y esto dicho con mucho respeto por ustedes. La sospecha no tiene castigo. Uno puede decir cualquier cosa. Total. El sería, el estaría, el titular. Yo los otros días hice una nota, sí, para informar. Y hablé que hay sistemas donde uno puede disolver el Parlamento Sí. en casos. ¿Cuál fue el título? Sí, Cohen que quiere disolver el Cohen Parlamento. quiere cerrar el Congreso. Y no fue verdad eso. Pero y contra eso, ¿qué puedo hacer? Resignarme, aclararlo. ¿pero aprendió con el tiempo o siempre fue No, así? no, nunca aprendés porque tampoco aprenden ustedes. Es verdad, es verdad, es Acá hay verdad. un aprendizaje Bueno, pero mutuo. convengamos que el poder siempre apunta a los medios cuando encuentran casos de corrupción. Lo vivimos con el kirchnerismo, lo vivimos con el menemismo. Bueno, pero hay países, en Estados Unidos, si usted se equivoca, paga. Sí, Si es corrupto o si miente. claro. Acá no paga, acá no, porque si uno... Pero porque el Poder Judicial protege al poder para que no... Bueno, Yarvid en 3 minutos le cerró una causa de enriquecimiento ilícito a Alberto. los Kirchner. Ah, perdón. Sí, está bien, pero eso es otra historia, es la mejora de todos los sistemas que tenemos que hacer. No hay que juzgar a la estructura por los pecados de algunos de sus miembros. Pero Alberto. Toda estructura tiene sus Bueno, pero miembros, también la de ustedes. salvo que la cabeza está al tanto y entonces contamina la estructura. No, la ¿o cabeza tiene tantas cosas de que ocuparse. Pero le sumo esto que dice Moncho, Carlos Menem terminó preso. Sí, condenado por una causa. Y no dijo que la justicia era injusta, como dice la señora que baila en un En el balcón. balcón. Claro. Él nunca dijo que la justicia. Fue preso, fue preso. ¿Injustamente para usted? Para mí sí. Sí. Porque hay cosas que un presidente no puede controlar. La estructura es tan grande. Pero bueno, O sea, esa es la misma lógica que por ahí el kirchnerismo plantea para defender a Cristina, que hay cosas que ya bueno, no pero ahí podría hay haber. pruebas concretas Claro. y la justicia se ha pronunciado. Claro. Yo creo que no se puede ir a la justicia. Mire, yo estuve 13 años procesado Sí. por una causa que la misma
que presentó la denuncia, la señora Mari Sánchez, dijo que ella recibió una anónima y lo presentó a la justicia. Con eso 13 años procesado, 5 meses y medio de juicio oral para que un tribunal dijera que soy inocente. Es terrible el desgaste que supone todo eso. Desgaste de tiempo, de esfuerzo, de todo. Claro. Y bueno, pero así es, ya mejorará la justicia como todos los sistemas. Ay, dale, Ceci, No, dale. quiero volver a los 90. Sí, perfecto. Yo también. De verdad. No, con la edad de los 90 quisiera yo. Esos años, No, claro. me quedé con esta idea que usted decía que era que Menem era un presidente pacífico, que conducía, pero era pacífico. El otro día escuchaba a alguien, lo escuchaba a Ernesto Tenenbaum decir, Menem tenía una cosa que confrontaba o debatía con alguien, ahora inmediatamente después que, aunque le ganaba esa discusión política, ahora inmediatamente después trataba de traerlo para tenerlo cerca, como mandarle algún premio para mantener aglutinado el espacio y demás, ¿no? ¿Cómo era esa cosa de conducción? Porque me da mucha curiosidad contrastarla con la actual conducción, que es como muy, que tiene como la cosa inversa, ¿no? De confrontar con alguien y tratar de dejarlo bien en el otro extremo. Yo creo que los gobiernos a veces son como los cuadros. Si uno lo ve muy de cerca, no los aprecia. Hay que verlo más en el tiempo, ¿no es cierto? Claro. Menem era un hombre de decisiones y aplicar la decisión que tenía que hacer. Era firme en sus decisiones. Yo creo que Milei también. Sí. Pero bueno, con otro estilo. A veces yo pienso, esto es un punto de vista, que nunca hubo tanta libertad en la Argentina como en los primeros, desde que se paró la inflación hasta la primera reelección de Menem, que fue un país completamente, uno de los mejores ciclos de la, Bueno, ¿y por de la qué historia no, que me tocó ¿y por vivir. qué no el segundo periodo? Lo tengo un poco más, yo lo tengo un poco más difuminado porque entran las crisis, empieza a ver la escala Bueno. disparada del desempleo. Pero superamos un montón de crisis. Sí. Superamos la crisis Sí. de México, la crisis de Rusia. Sí. Acuérdense que eran crisis internacionales que afectaban la economía de cualquier país en el mundo. Sí. Sí. Y acá la superamos. Sí. Sí, quedándose en la convertibilidad. Me da mucha curiosidad el momento de la salida de Domingo Cavallo, que tenía una centralidad Claro. absoluta. ¿Tenía un poco de celos Menem del protagonismo de Cavallo? Menem tenía una frase que me enseñó hace muchos años, que el poder no se comparte ni aún con quien se duerme. Bueno, pero es que así Tenía tiene un que poco de ser. celo. No, me parece espectacular la frase. Sí, Y bueno, tenía un poco de No celo se de Cavallo. comparte ni con el que se ni aún con quien se duerme. Y bueno, alguno quizá pretendió quitarle poder y no le fue bien. Ajá. Hay algunas heridas traumáticas, obviamente, en todo lo que fue el menemismo. Estoy pensando Río Tercero, estoy pensando AMIA, estoy pensando también en la muerte de José Luis Cabezas. Hace poco vi el documental, sé que data de más tiempo, pero me aproximé hace poco y también cuenta el contexto de los 90, un empresario, la emergencia de un empresariado con exponentes como Chabrán. ¿Qué revisión hace usted de esos capítulos y de esos traumas que dejó también esa época? Un poco lo que le decía, que no hay corrupción en un gobierno. A veces hay muchos corruptos o hay corruptos. En el caso de Río Tercero, se investigó, fue a la justicia y se condenó a los responsables. No se olviden de eso, porque pareciera que estas son cosas que pasaron en el aire y no pasaron en el aire. En el caso de AMIA fue un acto de terrorismo como la embajada, Ujú. que bueno, Y se hemos conocen tratado... los responsables. ¿Cómo? Y se conocen los Se responsables. conocen los responsables y algunos están en Irán y otros están muertos, algunos dijeron. Y bueno, y en el último caso que usted decía... Sabrán. Chabrán. Cabezas. el caso de Chabrán, ¿qué tiene que ver Menem ahí? Alguien que me explique lo de Cabezas y la vinculación con Menem. Porque pasó en la época de Menem. Yo le puedo dar una lista de las cosas que Bueno, pasaron. la vinculación de Chabrán con... Bueno, pero eso no significa que uno tenga una vinculación con alguien, no significa que sea cómplice de un asesinato. Si no, estaríamos haciéndolo cómplice a todo el mundo. Cambió, me interesa el episodio, cuando Caro pensaba en estos casos, me acordé inmediatamente, obviamente, de la caída del helicóptero de Carlitos Jr., ¿no? Claro. ¿Hay otro Menem definitivamente después de eso? Hay un Menem muy dolido. Fíjese que hay frases o hay palabras para determinar la muerte de un cónyuge. Uno puede ser viudo o viuda, o de los padres, puede ser huérfano, pero no hay palabra que describa la muerte de un hijo. Ujú. Entonces eso no es que hubo un Menem antes y un Menem después. Hubo un Menem con mucho sufrimiento después. Ujú. Pero fue el mismo Menem en lo ejecutivo que era antes.
No cambió, dice usted, en su... No, yo creo que El no. Ejecutivo sí. En lo ejecutivo no cambió, pero el dolor es una cosa que no se puede describir. Sí, claro. Sí, a ver, supongamos que hoy viene Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Te dicen, Alberto, borremos el tema menemismo, no te preocupes. ¿Me ayudás a ordenar esto? ¿Qué consejo le darías hoy al peronismo de lo que están haciendo? Mire, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo ordeno el descontrol peronista que tengo en este momento? Es fácil. A ver. Y yo lo he propuesto un montón de veces, llamando a elecciones internas y distrito único, como hicimos en el 88. Pero hay algunos que tienen miedo de llamar a elecciones internas, porque saben que van a perder. Hay 14 gobernadores justicialistas hoy en la Argentina. Sí. ¿Por qué no vamos a elecciones internas con distrito único como hicimos en esa época? Porque si uno quiere tener un partido en un escritorio, ¿sabe qué termina? Teniendo la gente que entra en un escritorio. Claro. Espectacular. Es muy... Sí, Espectacular. totalmente. Alberto, Es lo que le pasó un poco al peronismo, ¿no? Y Vos sabés que el peronismo no existe para mí hoy. Somos muchos peronistas perdidos en una confusión general. exacto. Mi idea es esa, el peronismo como estructura. Yo veo el radicalismo, que no tiene gente, tiene estructura. Sí. Veo otros partidos, el PRI en México. Sí. Bueno, tiene estructura. Nosotros no tenemos estructura. Claro. ¿Por qué? Porque andamos por ahí. Sí, Diego. Alberto, lo último. ¿Era amigo íntimo usted de Carlos Menem? ¿Fueron amigos de confiarse cosas? Sí. La verdad que sí. Y fíjate que estuve, qué sé yo, 30, 40 años con él. La verdad que sí. No. Mirá, con este tema de la serie yo he visto que han aparecido muchos que lo han hecho Menem, que saben todo lo de Menem. Sí. Esto pasa siempre cuando algo es famoso. Pero sí, era muy amigo. Yo aprendí mucho con Menem. Yo decía que era como mi hermano mayor. Con él aprendí de lealtad, aprendí de agradecimiento, aprendí a hacerme el nudo de la corbata, 1000 cosas. Pero la verdad que soy un agradecido a la vida por haberlo acompañado tantos años. Alberto, gracias por tomarse el tiempo de venir hasta aquí, Bueno, por su visita. Por favor, un placer. Interesante conversar con usted. Alberto Cohen, quien fuera secretario general de la Presidencia de la Nación en los años 90, también ministro de Salud, nos visitó a propósito de que todo el mundo está mirando la serie de Carlos Menem, que te puede parecer entretenida o no, te puede gustar más o menos, pero creo que todos tienen que mirarla porque es una visita a mi amiga Bufflet, que le gusta la serie. porque Es un mundo en el cual muchas cosas son ciertas al mismo tiempo. Sí, ¿No? ahí está. Sí, Ahí está. Gracias, Alberto. La A ver. consumo con... Y muchas no. Y muchas no. No, quiero Y decir muchas que no, y conviven muchas no. muchas cosas Y contradictorias. muchas no, y muchas no. Menem tenía un grave problema. ¿Cuál? Era de River. Claro. era lo único bueno que tenía Carlos Menem. Acá Indat no lo va a acompañar. Tiró la provocación y se fue. Gracias, Alberto. Tiró la provocación, No. Cohen, y se fue. Vas a enseñarle a Cohen a cerrar la conversación. El tipo Igual, sabe. perdón. Fíjate que Perdón. la estaba cerrando Ceci. Picante respondiendo. La Sí. estaba cerrando Caro que dijo Cohen. Pará. La conversación la cierro yo. Menem, y se fue. Ah, pero estaba bueno esos tipos que se llevaban la marca. Ahora lo tenés Adorni, todos los voceros siempre son buenos. Néstor